Buenas tardes, los y la saludo con mucho gusto como cada semana. Empezaremos a trabajar el siguiente tema, por demás importante e interesante, es lenguaje algebraico, lo que ya les había mencionado sobre las ecuaciones de primer grado. Empezaremos conociendo algunos conceptos, o más bien, mejor dicho, ramas de las matemáticas. La aritmética. La aritmética estudia los números y las operaciones que se realizan con ellos. Es algo que ustedes ya estuvieron trabajando en nivel primaria, por ejemplo. Todo lo que revisaron de operaciones básicas, las fracciones, los decimales, todo eso está relacionado con la aritmética. Pero ahora trabajaremos álgebra. Álgebra es la generalización de la aritmética. Emplea letras y signos con los que es posible operar. Es decir, vamos a empezar a realizar operaciones como las que ya conocen con los números, pero ahora con letras. Palabras clave que debemos de tomar en cuenta. Cuando realizamos una suma, va a pasar como en la clase de los números positivos y negativos, de los números enteros. Teníamos que hacer una traducción del problema. Lo mismo pasa ahora en las ecuaciones. Habrá palabras clave que nos indiquen alguna operación. Por ejemplo, la suma puede aparecer como aumentar y agregar. En el caso de la resta, puede aparecer como disminuir o quitar. Y diferencia, también se le llama diferencia. En el caso de la multiplicación, producto o palabras como doble, triple, cuádruple, que significa que se está multiplicando por 2, por 3 o por 4. Y en el caso de la división, mitad, quinta parte y cociente. La división también es conocida como cociente. Vamos a un ejemplo aritmético y algebraico. Muchísima atención. En el caso de la aritmética, tenemos un cuadrado que mide 9 metros por lado. Si yo quiero calcular perímetro, sumo los 4 lados, 9 más 9 más 9 más 9. Y eso lo puedo mencionar con un enunciado. Es una suma de 4 veces 9. Si yo quiero obtener el área, multiplico lado por lado, en este caso 9 por 9. Y el enunciado sería la multiplicación de 9 por sí mismo. Observemos que lo que estoy poniendo primero es la operación. En este caso la operación es multiplicar. Recuerden que ya usamos paréntesis y que cuando tenemos un paréntesis indica una multiplicación. Entonces indica la multiplicación de 9 por sí mismo. En el caso del perímetro, pongo primero la operación. Es una suma. ¿De qué? De 4 veces 9. Este es un ejemplo de la aritmética. Vamos a un ejemplo del álgebra. En álgebra, la medida del lado no va a ser un número, va a ser una letra. ¿Qué nos indica la letra? Nos indica, en este caso, primer grado ecuaciones, una incógnita, una variable que puede tomar cualquier valor, o sea, no precisamente 9, como nos diría la aritmética, puede tomar un medio, 3.5, 10, 90, cualquier número. Esa letra nos indica que puede tomar cualquier valor. En este caso, el cuadrado mide A. Para sacar el perímetro uso lo que ya conozco, se suman los lados, en este caso A más A más A más A. ¿Qué significa? Que estoy sumando 4 veces A, ¿no? Es una forma de abreviarlo y además ya estoy haciendo una operación, una suma. Tengo 1, 2, 3, 4 A. Vamos al enunciado. Enunciado. La suma de 4 veces un número, no sé qué número es. En el álgebra lo desconozco.
Y entonces lo anoto la suma de 4 veces un número, en este caso A, o lo puedo anotar como el cuádruple de un número, en este caso A. Y se pone de un número porque no lo conozco, no sé qué número es, como en el caso de la aritmética que sí conocía que era 9, en este caso no sé su valor. Entonces lo represento con una letra porque desconozco cuánto vale. Este es en el caso del perímetro. El área. El área ya sabemos que es lado por lado, en este caso A por A. Y entonces el enunciado sería el siguiente. La multiplicación de un número por sí mismo. No conozco qué número es, por eso no lo anoto. Solo estoy indicando que hay una multiplicación de un número por sí mismo, porque son iguales, son letras iguales. Entonces, en este caso A, puede ser B, puede ser Z, puede ser M, cualquier letra. Aunque en el caso del álgebra se utiliza más comúnmente A, B, C y X, Y y Z, las primeras tres y las últimas tres. Eso sí es algo que pasa en el trabajo con el álgebra. Esta es la primera parte, un primer ejemplo. Vamos a un siguiente ejemplo. Igual, ahora un rectángulo y vamos a representar el enunciado, la traducción, aritméticamente y algebraicamente. Este rectángulo mide 5 por 7. Para sacar su perímetro, entonces, yo sumo los lados. 7 más 7, 5 más 5. Enunciado. La suma de 2 veces 7 y 2 veces 5. Observemos, aquí tengo 2 7, 2 5. Operación. La suma de 2 veces 7 y 2 veces 5. Vean cómo anoto primero la operación que estoy realizando. En el caso del área, ya sé que es base por altura. La base mide 7, la altura mide 5. Por eso la operación es 7 por 5. Veamos el enunciado. Enunciado. La multiplicación de 7 por 5. ¿Por qué? Porque conozco los valores, conozco los números. Veamos qué pasa en el álgebra. Tenemos el mismo rectángulo, pero no conozco la medida de sus lados. Sin embargo, puedo representarlos con letras X y Y. ¿Por qué con letras diferentes? Pues porque sus lados no miden lo mismo como en el cuadrado, miden diferente. Por eso las letras son diferentes. Para el perímetro, ya sé que debo sumar los lados. X más X más Y más Y. Este lado de arriba también mide Y. Y este lado también mide X. Por eso están aquí agregadas otra X y otra Y. Y puedo hacer o resolver esa operación. ¿Cuántas X tengo? Tengo una y dos. 2X. ¿Cuántas Y tengo? Tengo una y dos. 2Y. Veamos el enunciado. Enunciado. La suma de 2 veces un número, en este caso X, más 2 veces otro número, en este caso Y. Y veamos cómo se cumple este enunciado. Hay una suma, que es la operación, 2 veces un número, no sé qué número es, por eso le puse una letra, 2 veces un número, más 2 veces otro número, por eso le puse otra letra, porque tampoco sé qué número es. Vamos ahora con el área. En el caso del área, yo sé que es base por altura. En este caso, X por Y o Y por X. Recordemos que es lo mismo multiplicar 5 por 2 que 2 por 5. Entonces no altera el que yo cambie los factores en el caso de la multiplicación. ¿Qué dice el enunciado? Me fijo en la operación, está multiplicando. Entonces la multiplicación de dos números diferentes. Si fuera la misma letra sería la multiplicación de dos números iguales.
pero como son letras distintas, es la multiplicación de dos números diferentes que desconozco. No sé qué valor son, pero resolviendo la ecuación puedo saber su valor. Mientras tanto, lo represento con una letra. Veamos más ejemplos. Podemos plantear ecuaciones, como lo hicimos en los ejemplos pasados. A todo esto se le llama lenguaje algebraico, puesto que ya estoy hablando con letras. El álgebra es un lenguaje, como lo es el lenguaje con el que nos comunicamos de manera escrita, oral o hasta con señas o con dibujos. En este caso, en matemáticas nos vamos a comunicar por medio de letras. Letras a las cuales, después de plantear la ecuación, yo puedo resolverla para encontrar su valor. Eso lo veremos después de este tema. Primero, sigamos trabajando con el lenguaje algebraico. Dice mi primer enunciado, el doble de un número es igual a 68. Vamos a traducir este enunciado con letras y números. A las letras les llamamos variables o incógnitas y los números son coeficientes. Dice el doble. Eso me representa un 2. Ahí está, el doble. De un número. Como no conozco el número, entonces lo represento con una letra. En este caso yo puse A, el doble de A, porque no conozco el número. Es igual a 68. Y ya tengo el planteamiento de una ecuación que puedo resolverla. Posteriormente veremos cómo. Siguiente ejemplo. La mitad de un número aumentado en 15 es igual a 45. Igual descompongo ese enunciado en sus partes y lo represento con letras y números. La mitad quiere decir un medio. La mitad de un número. Como no conozco ese número, igual le pongo una letra. La mitad de X. La mitad de un número aumentado. ¿Recuerdan que les dije que habría palabras clave? Aumentado significa sumar. Entonces pongo el signo de suma. La mitad de un número aumentado en 15, ese número sí lo conozco, lo anoto. Aumentado en 15 es igual a 45. Y ya traduje este segundo enunciado. Aquí está, la mitad de un número aumentado en 15 es igual a 45. La clave es leer el enunciado y entender estas palabras clave que nos dicen si se suma, se resta, se multiplica o se divide. Obviamente también podemos hacer potencia y raíz cuadrada, pero primero trabajaremos con estas 4 operaciones básicas. Siguiente ejemplo. La suma de 3 números iguales es igual a 30. La suma. Pongo mis signos. 3 números iguales que no sé quiénes son, no sé qué números sean. Los puedo representar con una letra, puesto que los desconozco. Y más Y más Y. Ahí están mis 3 números iguales. La suma de estos 3 números iguales es igual a 30. Y ya planteé otra ecuación. Siempre que yo pongo ya el signo igual, es una ecuación, es una igualdad, pero eso lo veremos más adelante. Ahorita solo nos concentraremos en traducir los enunciados y en poner los coeficientes y las variables de la manera indicada. Pasemos a otros ejemplos. Revisemos los siguientes ejemplos. El triple de un número disminuido en 10 es igual a 108. El triple me suena a 3, por lo que eso sí lo puedo anotar con un número. Ahí está. El triple de un número. No conozco ese número, por lo que lo puedo representar con una letra, la que yo decida. En este caso, B. Observen que no estamos utilizando paréntesis. Cuando ya trabajamos con letras ya no es necesario, porque nos está indicando una multiplicación, aunque no esté el paréntesis. Y recordemos que ya no usamos X, porque si no nos vamos a confundir con el signo de la operación, que es la multiplicación,
y con la incógnita de la ecuación, que en este caso ya va a tener un valor. Vamos con la siguiente parte del enunciado. Disminuido. ¿Recuerdan las palabras clave? Disminuido significa restar. Disminuido en 10 es igual a 108. Y ya planteé una ecuación. Esta letra tiene un valor, que al ponerle ese valor me va a dar igual a 108. Aunque como ya lo he mencionado, lo veremos después. Veamos el siguiente ejemplo. El cociente de dos números iguales, aumentado en 12, es igual a 85. Cociente es la palabra clave. No sé qué operaciones, no recuerdo. Me voy a las palabras clave. Cociente es dividir. Me está diciendo la división de dos números iguales. Como no conozco esos números, yo puedo poner cualquier letra. M entre M. ¿Por qué ya no uso el signo de entre? Algebraicamente es más indicado ponerlo en fracción que poner aquí el signo de entre o la galera, porque podría poner M, la casita, y adentro M, como ya lo hemos visto en aritmética, cuando resolvemos operaciones. Pero algebraicamente es mejor ponerlo o indicarlo en forma de fracción. Aquí nos está diciendo la división de dos números iguales. Siguiente palabra, aumentado. ¿Qué significa aumentar? Sumar. Aumentado en 12 es igual a 85. Y ya tengo el segundo enunciado con su traducción a una ecuación o al lenguaje algebraico. Vean cómo comenzamos a hablar con letras y ya no solo con números. Siguiente enunciado. 5 veces un número disminuido en su mitad es igual a 28. 5 veces, yo ya conozco el 5, pues lo anoto, 5. 5 veces un número me suena a poner 3, 3, 3, 5 veces, pero no me está diciendo 3, me está diciendo 5 veces un número, es algo que desconozco. Por eso le anoto una letra. 5 veces de, 5 veces un número, disminuido. Otra vez, palabras clave, disminuir significa quitar, restar, y entonces el signo que va aquí es un menos. 5 veces un número disminuido en su mitad. Mitad me suena a dividir entre 2. Entonces sería un medio. ¿Pero un medio de quién? Un medio de la letra D. ¿Por qué? Porque está diciendo disminuido en su mitad. Me está hablando del mismo número, pero no lo conozco. Ya le asigné una letra. Entonces aquí tengo que respetar la misma letra porque me habla del mismo número. Si me dijera disminuido en la mitad de un número diferente, entonces aquí en lugar de D hubiera puesto A o cualquier otra letra porque me está diciendo que es un número diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado al traducir y leer los enunciados que nos plantean las ecuaciones. Es igual a 28. Entonces veamos. 5 veces, aquí está, un número que no sé quién es, disminuido, es una resta, en su mitad, o sea, un medio, del mismo número que es D, es igual a 28. Y ya estamos hablando con un lenguaje de letras, un lenguaje algebraico, que seguiremos trabajando en las clases. Por favor, repasen las palabras clave. Repasen esta parte de doble, triple, que significa multiplicar, o mitad, la tercera parte, la cuarta parte, que significa dividir, y que evitaremos utilizar el signo de entre y que ahora lo representaremos en fracción. ¿De acuerdo? Lo explicaré con mayor calma en la clase en Meet. Mientras tanto, tomen nota, por favor, y nos vemos en la clase. Muchísimas gracias.